Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso domingo, tercer domingo de Pascua, bendito sea Dios, 23 del mes de abril, está tomado de San Lucas, en su capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Aquel día, el mismo día de la resurrección de Jesucristo, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Y mientras conversaban y discutían por el camino, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Entonces Jesús les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un hombre grande ante Dios, porque era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que él estaba vivo. Algunos de lo nuestro fueron también al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y creo, hermanos, hermanas, que esta hermosísima reflexión la podemos titular, bendito Dios, con la siguiente oración. Y es la que cita diciendo: la falta de fe no nos permite a nosotros reconocer a nuestro Señor, bendito sea Dios. Así es, hermanos y hermanas.
La falta de fe en el corazón del hombre no le permite a él reconocer a aquel que ha vencido, bendito Dios. No le permite a él reconocer a aquel que se ha levantado glorioso de la tumba y nos ha entregado a cada uno de nosotros, bendito Dios, la victoria gozosa de su resurrección. Bendito sea el Señor. Y es precisamente lo que bien viene a acontecer a través de este hermoso evangelio, hermanos, hermanas. Porque dice la palabra que en aquel momento, aquel grandioso día, el día en que Cristo había resucitado, bendito Dios, dice la palabra que se encontraban dos discípulos que iban camino a un pueblecito llamado Emaús, bendito Dios. Pero dice la palabra que esos dos discípulos iban tristes, iban desconsolados, habían perdido las esperanzas, bendito Dios. ¿Por qué razón, hermanos, hermanas? Porque se habían olvidado rotundamente, bendito Dios, de las promesas de aquel que vive, de las promesas de aquel que reina y ha resucitado glorioso, bendito Dios. Y es precisamente por esa poca fe, es precisamente por ese dolor que le envolvía a ellos, bendito Dios, que justamente no lograban reconocer a Jesús. Y es por esa razón que entonces Jesús le viene a decir allá en el versículo 25 lo siguiente, y le dice: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así?, le pregunta Jesús, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y dice la palabra que entonces Jesús les interpretó las escrituras de todo lo que se decía referente a él, bendito Dios, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, bendito sea el Señor. Y es precisamente lo que pasa en nuestra vida, hermanos, hermanas. Cuando logramos participar de cada celebración eucarística, muchas veces no logramos entender, no logramos comprender lo que ha dicho Jesús y lo que ha dicho aquel que ha vencido al mundo. Bendito Dios, no logramos entender que, como bien nos expresa Jesús en San Juan 16:33, encontraremos persecuciones, encontraremos, bendito Dios, muchos problemas en este mundo, pero ánimo, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. No logramos entender que Jesús ha vencido al mundo. No logramos entender que Él camina con nosotros. No logramos entender que Él nunca nos ha dejado solo, bendito Dios, y que siempre permanece frente a nosotros y que siempre permanece cerca de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para ungirnos con su Espíritu Santo. Bendito Dios. Y es precisamente lo que bien viene a pasar con esos discípulos de Emaús. Bendito Dios. Pero dice la palabra que a pesar de su tristeza, a pesar de no entender lo que estaba pasando, dice el Evangelio que al llegar a aquel pueblecito, entonces invitaron al maestro a pasar a su casa, bendito Dios. Y es precisamente lo que Jesús quiere contigo, que tú, a pesar de no entender lo que está pasando, a pesar de no comprender lo que está sucediendo, invita al maestro, invita a Jesús a pasar a tu casa, invita al maestro a pasar dentro de ti, a entrar en tu corazón. Y yo te aseguro, hermano, hermana, que tú no quedarás defraudado, que tú no quedarás en vergüenza. Y es precisamente lo que viene a manifestar el Evangelio. Porque dice la palabra que entonces, estando sentado a la mesa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces dice la palabra que en ese preciso momento se les abrieron los ojos y los reconocieron. Bendito sea el Señor. Como indicándonos, hermanos, hermanas, que cuando nosotros logramos profundizar en el mensaje de la vida, cuando nosotros logramos entender lo que significa cada celebración eucarística, lo que significa aquel grandioso momento en que Jesús se convierte en cuerpo vivo, bendito Dios, en que Jesús se convierte en sangre viva en el altar, bendito Dios, cuando nosotros logramos reconocer su presencia, cuando nosotros logramos reconocer que Él vive y que Él está frente a nosotros, entonces Él misericordiosamente viene a hacer lo mismo que hizo con estos discípulos de Emaús, bendito Dios. ¿Qué? Que nos abre el entendimiento, que nos permite verlo, que nos permite reconocer su presencia. Es precisamente por esa razón que el mismo Jesús viene a decir en San Mateo 11:25, bendito Dios, lo siguiente, y dice: yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque ha ocultado tus maravillas
a los sabios y entendidos de este mundo, o sea, a los prepotentes, a los orgullosos, a los vanidosos, a aquellos que viven cimentados en el pecado, a aquellos que se creen mejores que los demás, a aquellos, bendito Dios, que viven cimentados en esa mentira del mal, bendito Dios, y por su ego, por su falta de fe, no logran reconocer a Jesús. Y continúa Jesús en ese mismo texto bíblico, bendito Dios. Pero Padre amado, yo me alegro y me gozo porque tú le has revelado tu misterio, tu grandeza a los sencillos y a los humildes de corazón. Sí, Padre, he así de tu agrado, bendito Dios, como indicándonos, hermanos, hermanas, que Jesucristo se complace en los sencillos, Jesucristo se complace en los humildes, y Él también de esa misma manera se hace visible para aquellos que son sencillos y humildes de corazón. Él de esa misma manera se hace visible para aquellos que logran reconocer, que logran escuchar su voz y logran, bendito Dios, postrarse ante su presencia en el altar donde vive y reina aquel que ha vencido, donde vive y reina aquel que se ha levantado glorioso de la tumba, y se ha levantado no solamente por levantarse a sí mismo, sino para darte a ti el gozo de su victoria. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, porque Cristo vive, hermanos y hermanas. Él ha vencido la muerte y está entre nosotros. Pero Él espera que nosotros, de la misma manera que los discípulos de Emaús, a pesar de no entender en muchas ocasiones lo que está pasando, podamos permanecer ahí. A pesar de no entender lo que muchas veces está pasando en nuestra vida, podamos invitarle a Él, podamos sentarnos con Él a la mesa, o sea, podamos, bendito Dios, sentarnos con Él a través de cada celebración eucarística. Y yo te aseguro, hermanito, hermanita, que tú, si confías plenamente en Dios y te sientas con Él en torno a la mesa, bendito Dios, yo te aseguro que tú no quedarás defraudado. Yo te aseguro que tú no quedarás en vergüenza. Bendito sea el Señor. Es precisamente por esa razón que dice el salmista allá en su capítulo 34, versículo 9, lo siguiente. Y nos dice: haz la prueba y verás cuán bueno es el Señor. Hermanos, hermanas, vuelvo y lo repito, lo que dice el salmista: haz la prueba y verás cuán bueno es el Señor. Bendito Dios. Y lo mismo que te dice Jesús a ti en este hermoso día de hoy, bendito Dios. Haz la prueba y verá cuán bueno es tu Señor, y verá lo grande que es el Señor, y verá cómo Él se manifiesta glorioso a través de su santa y única iglesia, por medio a la celebración más importante de todas, el culto más perfecto, bendito Dios, que es la celebración eucarística. Porque es allí donde viene a suceder a cada día, a cada momento, el grandioso milagro eucarístico, hermanos, hermanas, donde Jesús, a través de un simple pan, se convierte en cuerpo de Cristo, bendito Dios, donde allí presente, a través de una simple copa de vino, a través de su Espíritu Santo, convierte aquella copa de vino en sangre viva de Cristo. Y es precisamente ahí donde está la unción poderosa que nos permite entender, que nos permite comprender, que nos permite aumentar nuestra fe, como bien pasó con los discípulos de Emaús. Porque al partir el pan, ellos entendieron. Al partir el pan, ellos comprendieron. Al partir el pan, ellos creyeron que Jesús había resucitado. ¿Por qué razón? Porque ellos escucharon la voz del Maestro y se sentaron a la mesa. Ponga atención a esto. Mira por qué fue que ellos pudieron comprender esto. Ellos, durante el camino, lo que bien pasa en la Santa Eucaristía, escucharon al Maestro. Y es lo mismo que pasa en la Santa Eucaristía, con aquel grandioso hombre elegido por Dios para representarlo ahí en la tierra, que es el sacerdote. Cuando escuchamos al sacerdote, escuchamos palabra de Dios, escuchamos el mensaje de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y de esa misma manera, a través de la transfiguración, en el momento de aquel grandioso milagro, entonces Jesús también toca tu corazón, toca tu mente, toca tu ser, como bien pasó con los discípulos de Emaús. Porque sentado a la mesa, o sea, ya estando en plena comunión con Dios a través de la Eucaristía, dice la palabra que Jesús partió el pan. Y es lo mismo que pasa en la Santa Eucaristía. Jesús, a través del sacerdocio, parte su pan, o sea, se entrega, se ofrece como el banquete de vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Un abrazo en el Señor.